Hola, en este video vamos a estar hablando sobre qué son las fuerzas y vamos a estar viendo también algunas de las fuerzas que van a estar usando más en los próximos cursos que tengan de física. Esto va a ser más que nada igual un repaso porque probablemente todo lo que veamos en este video ya lo conozcan de antes. Primero, recordar, una fuerza es una interacción entre dos cuerpos, ¿sí? Sí o sí se necesitan dos cuerpos, un cuerpo no puede hacerse una fuerza a sí mismo. En ese sentido, la forma en la que se usa la palabra fuerza en la vida cotidiana no es correcta desde un punto de vista físico. Decir, por ejemplo, que yo tengo fuerza no es correcto desde la física porque la fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Entonces yo solo no puedo tener fuerza porque se la tendría que hacer a alguien. Si se puede decir que le puedo hacer una fuerza a otro objeto. Después, es una magnitud vectorial, ¿sí? O sea, además de decir un valor, o sea, un módulo, tenemos que decir una dirección, hacia dónde se está haciendo esa fuerza. Ya repasamos igual las magnitudes vectoriales, así que esto lo deberían tener claro. Lo otro, en el sistema internacional de unidades, su unidad es el Newton, que se escribe con la N mayúscula, y otra cosa es que pueden ser a contacto o a distancia. Entonces, una fuerza que van a usar mucho es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que aplica una superficie a los cuerpos que están en contacto con ella y su dirección es siempre perpendicular a la superficie y hacia afuera. No hay una fórmula para calcular el módulo siempre. El módulo de la normal depende de la situación y tendrán que ver en cada caso cómo hallarla. Pero bueno, como verán, no es siempre hacia arriba. Si está en una superficie, si hay un objeto en una superficie inclinada, la fuerza que le hace la superficie es perpendicular, como aparece en este dibujo de acá, ¿sí? Incluso podría llegar a ser hacia abajo si yo estuviera sosteniendo algo que está pegado contra el techo. La superficie del techo haría una fuerza hacia abajo, ¿sí? Seguimos. También está la fuerza peso. Esta es a distancia, ¿sí? Es la fuerza de la gravedad y es la fuerza que aplica la Tierra sobre los cuerpos que se encuentran en su cercanía. Su dirección es hacia el centro de la Tierra y el módulo lo podemos calcular como masa por g, donde g es la aceleración gravitatoria y su valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esto vale en prácticamente toda la superficie de la Tierra, depende un poco también de la altura. Si uno quisiera calcular esto de una forma más precisa, podría usar la ley de gravitación universal, pero en general usar masa por g nos va a servir para las situaciones a las que nos vayamos a enfrentar, ¿sí? Existen otras fuerzas a distancia, no vamos a hablar mucho de ellas acá, pero ustedes ya conocen, por ejemplo, la fuerza electromagnética, ¿sí? Pero bueno, sigamos con algunas fuerzas a contacto que son con las que más van a trabajar en principio en los cursos de física. Después tenemos también a la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza que aplica en una superficie a los cuerpos que deslizan o tienden a deslizarse sobre ella. Su dirección es paralela a la superficie y en sentido opuesto al movimiento. En el video introductorio explican la diferencia también entre rozamiento estático o dinámico. No voy a hablar de eso ahora, pero bueno, vean el video introductorio y vean ahí los distintos tipos de rozamiento. También aparece rozamiento con fluidos, tampoco voy a profundizar mucho en eso ahora. Esto es como lo primero que uno podría ver del rozamiento, lo más sencillo, que es esa fuerza que se opone a ese movimiento o a esa tendencia a que se dé un movimiento. Ustedes después verán bien la diferencia entre el cinemático y entre el estático y el dinámico. Después tenemos a la fuerza tensión, que es la fuerza que aplica una cuerda tensa sobre el cuerpo que está unido a su extremo, y su dirección es paralela a la cuerda y hacia ella, como aparece en el dibujo de acá. Acá tampoco hay una forma de calcular el módulo directamente. O sea, lo que sí se puede llegar a ver es que hay una relación entre el rozamiento, que tampoco vimos una forma de calcularlo, con la normal. ¿Sí? El rozamiento con la normal están relacionados y depende de qué tipo de rozamiento sea, si el estático o el dinámico, aparece un coeficiente ahí, no lo voy a explicar en este video, ¿no? Pero bueno, para tensión tampoco hay una fórmula mágica que nos sirva siempre, como si teníamos, por ejemplo, con la fuerza peso, ¿no? Y por último, hay más con las que van a trabajar, pero la idea acá es tener una pequeña introducción y recordar un poco. Y acá hay una que es bastante importante, que es la fuerza neta, ¿sí? Primero, ¿qué es la fuerza neta? Bueno, es la fuerza que produciría los mismos efectos que todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo juntas. Es decir, si yo tengo un cuerpo sobre el que actúan muchas fuerzas, yo podría hacerme la pregunta de qué es lo que le va a pasar al cuerpo. Y una forma de responder esa pregunta es, en vez de ver el efecto de cada una de las fuerzas por separado, decir, bueno,
quiero encontrar una fuerza que si actuara sobre este cuerpo, produzca exactamente los mismos efectos que producen todas estas otras fuerzas juntas. Eso es la fuerza neta. Con esta definición, creo que es claro que no es una fuerza real, es decir, definir las fuerzas como interacciones entre dos cuerpos. Y acá no hay ninguna interacción. ¿Sí? Esto es como un invento más matemático que me sirve a mí como para poder hacer cuentas y ver los efectos que ocurren sobre un cuerpo, pero acá no hay una interacción que esté produciendo estos efectos. ¿Sí? Este es como un invento que nos sirve a nosotros. Pero ¿qué es lo importante de la fuerza neta? Porque en realidad es como un invento que en principio uno diría, y yo qué sé esto, ¿qué me dice? Bueno, lo importante es el principio de superposición de fuerzas. Resulta que este principio lo que nos dice es que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Sí? Muchas veces también se la define de esa forma, en vez de decir es la fuerza que cumple todos los mismos efectos, se dice, bueno, es la suma de todas las fuerzas. Me da lo mismo cómo la definen, pero bueno, la forma de hallar la fuerza neta es esta, ¿sí? Es hacer la suma de todas las fuerzas. Si no ubican qué es este símbolo, el de la suma, no se preocupen, a su tiempo lo verán. Lo importante es que entiendan que es sumar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y ya está. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que le pasa a un objeto, y en vez de tener que ver cada fuerza por separado, puedo encontrar esta fuerza neta, que por suerte hay una forma fácil de encontrarla, que es haciendo la suma de todas las fuerzas. Ojo, esta suma es una suma de vectores, ¿sí? No, las fuerzas son vectores, y cuando hablo de suma entonces hablo de suma de vectores, no suma de módulos. Pero bueno, esta fuerza es muy importante porque después aparece en las leyes de Newton como para poder entender cómo se va a mover un objeto si yo conozco cuáles son las fuerzas que actúan sobre él y alguna otra propiedad, por ejemplo la masa.